Ok, pues vamos a emprender una nueva aventura que, por cierto, yo iba a dar la clase del Génesis y pues el Señor me hizo saltar al Éxodo. Todavía estamos en Pentateuco, así que vamos a entrar a una aventura muy interesante que creo que Dios va a ilustrar mucho nuestra mente y nuestro espíritu, por supuesto, ¿no? Así que oremos, ¿qué les parece? Padre Celestial, gracias Señor por este día maravilloso. Miércoles, Señor, sabemos que cada cosa que tú haces, Señor, es adecuada para nuestra vida, Señor, para nuestra experiencia, Padre, aquí en la tierra. Y gracias, Padre, porque tú nos enseñas esto acerca del tabernáculo, Padre Celestial. Y gracias, Padre. Cuídanos, protégenos, Señor, y permítenos, Señor, tener un buen día, una buena tarde. En el nombre de Jesús te pedimos todo eso. Amén y amén. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de esto. No sé si algunos de ustedes conocen, tal vez algunos no, algunos sí. Creo que me atrevo a decir nuestra hermana pastora, el hermano pastor, Raquelito habló un poquito, nuestra hermana Zaira. Esto es el tabernáculo. El tabernáculo, así que vamos a entrar de lleno en esto. Este es un artículo, unos pasajes de la Biblia muy interesantes, muy profundos y muy relacionados al sacrificio de Cristo en la cruz. Y creo que vale la pena verlo en este momento. Déjenme hacerlo chiquito. Pues la pregunta es, ¿qué es el tabernáculo? Es una de las preguntas que generalmente te hacen cuando eres cristiano y sobre todo cuando empiezas a ministrar, das estudio bíblico, cuando empiezas a enseñar a tus hijos inclusive, te pueden preguntar acerca del tabernáculo. ¿Qué es eso? Esta palabra medio extraña. Bueno, el tabernáculo en sí es justamente esto lo que acabamos de ver. El pueblo de Israel fue dirigido por Moisés saliendo de Egipto hacia el desierto y estuvieron ahí 40 años. Escaparon del ejército egipcio y Dios los cuidó de una manera especial como lo hace el Espíritu Santo a cada uno de nosotros en este lugar, lo que se menciona acá. Miren, fíjense, esta columna que pueden ver la flecha amarilla es la nube o es la columna de fuego de Dios que cuidaba en ese entonces. Esto no es un mito, un cuento chino, una fábula. Metáfora. Ujú. Esto es una realidad que pasó, pues hace bastante tiempo atrás, ¿me entienden? En el tiempo de Moisés, por lo menos unos 2, 3, que son 3.500 años atrás. Entonces, en el tiempo de Moisés, Dios proveyó esta columna de fuego que les daba calor en el tiempo de frío y les daba sombra en el tiempo pues, de mucho sol. Entonces, además, Dios le dio instrucciones bien claras de cómo construir. Si pueden ver alrededor, está esta casita, Ujú. haz de cuenta una casa de campaña como la que vamos a tener en el campamento que nuestra hermana pastor está organizando, ¿no? Alrededor había una reja, como pueden ver, muchas cosas al medio, y alrededor de este campamento habían varias casas de campaña que son las 12 tribus de Israel que estaban pues escapando de Egipto, siendo libres, y aquí así acampaban en ese tiempo. Moisés se la pasaba mucho tiempo aquí en el tabernáculo, que es esta casa de campaña. Entonces, vamos más adentro. Fíjense lo que dice esta palabra de Dios en Éxodo 25, 8, 9 y 40. Lo voy a leer. Y harán un santuario para mí. Está hablando Dios a Moisés y al pueblo de Israel. Y habitaré en medio de ellos conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo. Es la primera vez en la Biblia, en la historia de la Biblia, que menciona este nombre. Y Dios lo menciona. Y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. O sea, le dio instrucciones, como digamos, detalladas de cómo tiene que ser esta casa de campaña con todas las cosas a su alrededor. Es un lugar donde Dios iba a habitar. De hecho, eso se llama tabernáculo, es habitación. Un lugar donde Dios iba a estar y es muy significativo para tu tiempo y mi tiempo, así como el Espíritu Santo está en nuestro corazón y nosotros somos un templo para Dios. Igualmente este lugar era, digámoslo, muy primitivamente era el lugar donde Dios iba a estar. Dice, mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. ¿Se fijan qué interesante? Porque Dios le está diciendo a Moisés, o sea, sube al monte
te voy a decir exactamente cómo vas a hacer esto. Y de hecho, aquí se menciona, bueno, vamos a ver más tarde, que Dios le mostró el diseño en el monte, cómo iba a hacer esto. O sea, esto que están viendo, lo vio Moisés. Moisés, el que sacó a Israel, el que mató al egipcio, el que vio la zarza, vio en el monte, Dios lo llevó ahí y estuvo 40 años en ayuno, de 40 años, perdón, 40 días en ayuno, y él estuvo ahí en el monte y vio todo esto, todo lo que vamos a ver bien en forma corta, todo esto. Por ejemplo, aquí lo pueden ver ahí, vio todo lo que había dentro de él, o sea, Moisés llegó a visualizar toda esta imagen y escribió y con detalle empezó la construcción del tabernáculo. Pero aquí nos menciona esta pregunta, a ver, para cada uno de nosotros, hermana Raquelito, hermana Raquel, somos 8 personas, hermana Erika, ¿cuál es el tabernáculo celestial? Porque está hablando, hay un modelo arriba en el cielo que le mostró en visión a Moisés y entonces él lo hizo en forma terrenal, o sea, aquí en la tierra, en Israel, ahorita donde hay conflicto, hay cerca en el Sinaí, donde está pues Egipto, en Egipto y en el área ahí, exactamente en la provincia del Sinaí, ahí estuvo Moisés en un monte que no se sabe exactamente, pero algunos han especulado para saber dónde era, pero él vio en visión un tabernáculo celestial. Y la pregunta es, ¿cuál es este tabernáculo celestial? ¿Qué tiene que ver con nosotros los cristianos desde 2025? Pues ¿No aquí será habla donde de está el ellos, está en trono? perdón, ¿El trono, donde está el trono de Dios? casi, virtualmente es exactamente lo que acabas de mencionar. Claro, lo mostró en forma, en miniatura, por decirlo así, obviamente, porque pues tenía que hacerlo en forma física, lo que se veía en el cielo. Entonces, aquí nos describe un poquito más de detalle en Hebreos, y ya estamos hablando del Nuevo Testamento. Hebreos, aquí lo menciona, tenemos tal sumo sacerdote, hablando de Jesucristo, nuestro Señor, que murió en la cruz, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. O sea, Jesucristo, miles de años después, murió en la cruz del Calvario, se levantó en la resurrección y fue a la presencia de Dios y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, está hablando aquí el libro de Hebreos y de aquel verdadero tabernáculo. Se está confirmando lo que miles de años de atrás en el Éxodo, en el Pentateuco que hemos estado hablando, se mencionó. O sea, aquí el libro de Hebreos está mencionando el verdadero tabernáculo. Quiere decir que hay uno que no es verdadero. Y aquí lo describe que levantó el Señor y no el hombre, porque Moisés es el que dirigió todo esto y el pueblo de Israel lo construyó. Y dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Quiere decir que en el cielo y en este mismo instante hay un tabernáculo ahí arriba. Y vamos a ver que el hombre, el cristiano, el creyente como tú y yo, hermana Sara, hermano pastor, hermana Rebeca, hermano Juan, tú tienes la posibilidad y el privilegio de entrar a esto que se llama tabernáculo celestial. Vamos a entrar de lleno en eso. Dice, las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, obviamente en la tierra, ¿no? Entonces, también nos menciona un detalle más antes de entrar. Dice Hebreos, en el mismo libro de Hebreos, en el capítulo 4, nos menciona, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, que sí está hablando de Jesucristo, en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, entraba lo que llamaba el sumo sacerdote, esos sacrificios todo el tiempo. El sumo sacerdote hacía una vez al año, en el tiempo de Yom Kippur, lo que llaman. Pero Jesucristo, cuando vino aquí a la tierra como ser humano, como tú y yo, con carne y hueso, páncreas y todo eso, pero vino siendo hijo de Dios, traspasó los cielos, dice aquí, Jesús, el Hijo de Dios, y menciona, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. O sea que Jesús tenía todo lo que tenemos nosotros,
¿Tenía la posibilidad de enfermarse con gripa? Sí. ¿Le podía dar dolor de cabeza? Sí. ¿Podía darle dolor de espalda? Sí. Todas las debilidades de carácter, se podía enojar, si por ahí, no sé, estaba cansado, todo eso. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Está hablando del Señor Jesucristo, hombre, Dios hecho hombre. Pero aquí dice esto, y póngale atención: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Les voy a pedir tantito que pongan mute porque todos están escuchando ahí, platica, pero para que pongan atención, dice aquí: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, lo que acaba de decir la hermana Raquelito. ¿Saben que puedes llegar a este tabernáculo en el cielo y puedes llegar al trono de Dios? Muchos estamos acostumbrados: "Bueno, vamos a la iglesia a alabar al Señor y el pastor va a dar el mensaje, la alabanza de nuestro hermano Irving, vamos a alabar y todo". Pero no sabes tú que como hombre, ser humano con debilidades, como dice, hay debilidades, tú puedes llegar al trono de Dios en el cielo. Esto es maravilloso. Si lo crees, esto es una maravilla para cada uno de nosotros los creyentes. Está hablando que en el cielo hay este tabernáculo. En este instante hay un tabernáculo. De hecho, el Apocalipsis menciona que en los tiempos finales esto se va a manifestar, por decirlo así. El tabernáculo celestial tenía estas partes. Fíjense, voy a poner aquí en mi flecha. Toda esta área que están viendo alrededor de la casita, de la casa de campaña, se llama atrio. Los que nunca lo han escuchado, es un patio, el atrio. Y la casita de acá tiene dos partes, la casa de campaña, uno que se llama el Santo y el otro el Santísimo. Si se ponen a ver, uno entraría, no sé si llegan a ver la fecha, hermanos. Hermano pastor. Sí, Ok. Todos nosotros, cada uno de nosotros, por decirlo así, digamos, la hermana Erika o el hermano pastor, entramos algún día a través de esto en el Espíritu, en el tabernáculo celestial. Entramos a través del velo de afuera y entramos a este lugar que, ¿saben qué significa? Esto es la cruz del Calvario, la cruz de Jesucristo. Vamos a ver con más detalle. Y no solo eso, sino que por fe nosotros limpiamos, o sea, el Señor Jesús limpia todos nuestros pecados en este lugar. En el tiempo de Moisés se hacía un sacrificio de corderos, pero en nuestro tiempo actual, el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario y nosotros somos limpios a través de este acto de sacrificio. Y entonces, por eso se llama el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, cada uno de nosotros hemos entrado a través de esto, hemos llegado a la cruz del Calvario y luego muchos de nosotros, no sé si todos, hemos sido bautizados. Voy a agrandarlo, le llaman lavacro, o ese es un lavatorio donde los sacerdotes se lavaban las manos, se lavaban los pies y a continuación entraban a este lugar que es el Santo y el Santísimo. Ya puede figurarse, hermano Juan, que tú estás siendo guiado por Dios a entrar a este lugar en el Espíritu. Tú has llegado a la iglesia y ya como me contaste un poquito el testimonio allá como policía, allá en el Ecuador, por ejemplo, o como cualquiera de nosotros que vivimos de Bolivia, México, de cualquier lugar donde estemos, entramos acá, conocimos algún día que Jesús murió por nosotros, entramos, nos lavamos físicamente prácticamente en el bautismo, y si no has tenido esa experiencia del bautismo en aguas, pues simplemente menciona a nuestro hermano pastor Horacio y él puede organizar un bautismo, o cuando vaya a ver en CRC, en la iglesia, un bautismo, te bautizamos. A mí me bautizaron en un río muy frío, por cierto, en Guadalajara. Pero muchos de nosotros, si no son muchos, la mayoría, nos quedamos en esta área. Si se pueden ver aquí la flecha. Sin embargo, el Señor no quiere que nos quedemos acá. Tenemos que entrar más adentro. Diga en tu corazón, más adentro, hermana Raquelita, hermana Raquel, más adentro.
No es simplemente estar acá. Jesús ha muerto por mí y yo acepté al Señor Jesucristo en el 2002. Y yo me bauticé en el 2020 o algo así. Pero no tienes mucho más que hacer. Tienes que entrar a un lugar que se llama el Santo y luego al Santísimo. O sea, hay mucho más que avanzar en tu vida cristiana. ¿Se imaginan? En el Antiguo Testamento los sacerdotes hacían eso todos los días y hacían el sacrificio sin saber por qué, porque era una regla, era una ley, era un dictamen que Dios le dijo a Moisés y lo hicieron hasta el año 70 después de Jesús, lo seguían haciendo. Y por cierto, déjenme decirles, hay posibilidades de que se vuelva a construir el templo, porque esta casita de campaña fue después construida como un templo, el templo de Jerusalén, por Salomón, y después por Jeremías, con el grupo de Israel, con el grupo que estaba en el exilio, lograron construir otra vez el templo porque fue destruido, y después Herodes, en el tiempo de Jesús más antes, fue reconstruido nuevamente y fue muy grandioso el templo de Herodes, pero con las mismas características. Tenía el atrio, tenía el santo y tenía el santísimo. Y dicen algunos que se está a punto de construir esto en Jerusalén nuevamente. De hecho, les menciono un detalle actual. El Sanedrín, que es el grupo de rabinos actuales en Jerusalén, han mandado una carta a Donald Trump. Han mandado, y esto es excepcional, o sea, nunca ha pasado, para que les ayude Donald Trump con su influencia política para poder construir el templo de Jerusalén nuevamente y empezar los sacrificios. Esto es maravilloso, es increíble porque estamos viendo en nuestros ojos y en las noticias las cosas que dice la Biblia que van a pasar. Y la Biblia en el Apocalipsis menciona que el templo será construido en los últimos tiempos nuevamente. Ahorita no existe, obviamente. Pero vamos a ir en detalle más, un poquito más profundo. Si se fijan acá, entramos por acá en el espíritu, no físicamente porque no existe templo, pero en el espíritu entramos acá, conocimos de Jesucristo, fuimos bautizados y nuestra meta como cristianos, hermano, hermana en Cristo, que los amamos mucho, tienen que entrar al Santo y al Santísimo a ver cara a cara al Dios Todopoderoso. De eso se trata. Atrio, santo y santísimo. Si se ponen a pensar qué significa santo, es apartado, aislado. Es decirlo así, digamos, eres apartado poco a poco. Sales de afuera, como puedes ver la flecha acá, del mundo entero. El mundo entero donde hay drogas, donde hay alcoholismo, donde hay homosexualidad, donde hay desviaciones, donde hay todo tipo de barbaridad afuera, y Dios nos aparta y nos trae como cristianos evangélicos a este lugar que se llama el atrio. Y aquí empezamos a conocer, oh my goodness, hay una Biblia, hay una eternidad. Los pastores nos están enseñando constantemente acerca de eso. Y ahora nos dimos cuenta que Dios nos dice, tienen que apartarse más. Hermana Raquel, hermana Zaira, posiblemente lo sabe también. Tenemos que apartarnos más. Más en los tiempos finales tenemos que apartarnos más. Tenemos que entrar a este lugar que se llama Santísimo. Es importante, esencial. Y la pregunta surge, ¿cómo puedo entrar al tabernáculo celestial? No, obviamente artesanal, que no existe en este momento, a menos que lo construyan. Aparentemente, algunos mencionan que el próximo año se construye el templo de Jerusalén en Israel en nuestro tiempo, posiblemente. Eso es lo que se está hablando. Ah, fíjese lo que dice, cómo entrar al tabernáculo celestial. Segunda de Corintios 4:16 dice, por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, este hombre exterior es el que va a trabajar, así como lo dijo el esposo de nuestra hermana Raquel, Raquelito está trabajando, nosotros acabamos de venir de trabajar, nuestro hermano Juan es el que trabaja todo, full time, 40 horas a la semana, el que cocina, el que cuida a los niños, ese es tu hombre exterior.
Pero aunque tú seas lo que seas, ama de casa, trabajador, constructor, electricista, médico, tú tienes un hombre interior que no es el mismo. Y ahí dice, se va desgastando el hombre exterior, el interior, no obstante, se renueva día en día, no mirando nosotros las cosas que se ven, porque las cosas que se ven, pues no vemos el tabernáculo, no vemos, nomás vemos que vamos a la iglesia CRC todos los domingos y vamos a ver los jueves, por cierto, mañana vamos a tener reunión. Son cosas físicas, pero en el espíritu, dice acá, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Una de las cosas que no se ven es el tabernáculo celestial. No lo vemos, pero en el espíritu, tu hombre interior llega allá, hasta la presencia misma de Dios, como lo hizo Jesucristo, como lo hizo Pablo en el tercer cielo, como lo hizo Pedro, como lo hizo cada uno de los creyentes, entramos a la presencia de Dios, tal como dice el libro de Hebreos. Pues las cosas que no se ven son temporales. Esto va a acabarse, hermano. Tu casa, el templo CRC, todo se va a acabar, se va a destruir un día con fuego, va a haber una nueva tierra y nuevo cielo. Pero las cosas que no se ven, son ¿qué? Eternas, Eternas. eternas. O sea, esto es lo que dice, ¿cómo podemos entrar a este lugar? Voy a checarlo un poquito. Podemos ver otra vez el altar, perdón, este es el atrio. Hay un lugar que se llama el altar, que representa la cruz del Calvario, la fuente de agua, que representa el lavatorio, pero tenemos que entrar a un lugar que es dominio del Espíritu Santo. Ya lo estoy mostrando acá. Es el Santo y el Santísimo. Si se fijan algo interesante acá, el atrio tenía estos altares, el altar y la fuente, que eran de bronce, pero adentro del Santo y el Santísimo es todo de oro. O sea que era mucho más elevado, es superior las cosas que pasan dentro de acá. Otra cosa interesante, en el atrio aquí afuera, que es donde vamos todos los domingos a alabar, cantar, dar diezmo, leer la Biblia, todo, y hasta oramos, porque se puede orar en el atrio. ¿Saben que una cosa? Todo está expuesto afuera, porque es un patio. Y todo escuchas las voces pues de las noticias, de las novelas, de las películas, escuchas la voz de los chismes, de las personas que te hablan, buenas y malas, pero aquí adentro, no. Este es dominio del Espíritu Santo. Todo lo que se hace dentro de este atrio, perdón, el tabernáculo, es con aceite. Dice aquí la mesa del pan, el pan se hace con aceite y esto significa la convivencia con el Espíritu Santo. Hay también una lámpara que le llaman amedorá. Y esta lámpara es un aceite, si no, no prende. Eso significa que Dios te usa para ministrar a otras personas, ya sea con estudios bíblicos, das recepción a las personas, das alabanza al Señor, tocas música, lo que sea. Eso es la lámpara con aceite. Y luego el incienso, bueno, déjame explicarlo. Aquí se ve adentro del azul. En el Antiguo Testamento, este incienso, que es un altar, estaba afuera, estaba acá, donde estoy señalando la flecha. Este incienso significa intercesión en el Espíritu. Es muy diferente a orar aquí afuera en el atrio. Te pedimos por mi abuelita, por mi tío que está enfermito, te pedimos por un trabajo nuevo, todo acá. Acá no. El Espíritu Santo te dice, ora por esto específicamente. Ora por el avivamiento que viene. Ora porque el rapto se acerca. Ora porque el Señor tiene este plan y este plan en tu vida, en tu familia. Ora por tus seres queridos que se van a perder. O sea, el Espíritu Santo aquí dentro del tabernáculo, Él es el que te impulsa a orar las cosas. No afuera. Afuera es otro estilo de oración. Los dos son buenos. Hay que orar por las demás personas, necesidades, tu enfermedad, tu dolor de espalda, pero acá adentro es muy diferente. El Espíritu Santo es el que te impulsa, te empuja, te estimula, te aconseja. Entonces, y al final está el Santísimo, el azul, donde está el arca del pacto, y por cierto es donde dijo el hermano Raquelito, es el altar de Dios. Es donde tú ves cara a cara con Dios, cosa que en el Antiguo Testamento hasta Jesucristo nadie lo hizo. Nadie puede ver a Dios. La única manera es a través de la sangre de Jesucristo.
Los sacerdotes del Antiguo Testamento no entendían esto, nomás lo hacían por seguir las leyes, por religión. Mataban al cordero y la sangre la traían adentro. Después de lavarse aquí las manos, lo traían acá, ungían cada objeto de que estaba acá dentro del santo, pasaban adentro y ungían este altar. Y con esa sangre era permitido que tú tengas acceso a hablar con Dios. Qué tremendo, hermano. No sé si a mí me fascina esto. O sea, miren, fíjense, esto está un poquito más gráfico acá. Ahí está los sacerdotes de afuera, están haciendo el sacrificio del cordero pascual, el cordero que quita el pecado del mundo. Eso es todo, tiene muchos detalles, pero no voy a expandir en eso, nomás lo que Dios me puso en el corazón decirlo en este día. Aquí te lavas las manos, los pies y vas para adentro. Sin ese procedimiento no puedes entrar. Tiene un protocolo increíble, pero ellos no entendían por qué, cómo, cuándo, todo ese detalle no. Ahora sí lo entendemos, porque somos creyentes cristianos en Jesús. Y cuando tú estás limpio al creer que Jesús te limpió totalmente de tus pecados, entras al santo. En el santo, aquí como pueden verlo, está todo esto. Vas, tienes comunión con el Espíritu Santo, eres usado como en la lámpara para ministrar a otras personas y intercedes en el Espíritu de acuerdo al Espíritu Santo. Y luego vas para adentro. Hay otra tela acá, si se pueden ver acá, hay una cortina. Pasas la cortina y entras al Santísimo donde está el trono de Dios guardado por dos querubines. Por dos querubines. Entonces, miren esta figura, está más ilustrativa en lo que pasa. El altar de bronce afuera, en la cruz del Calvario, donde Jesucristo murió por ti, por mí. Nosotros, cuando aceptas a Jesús, esta obra magistral que hizo el Señor Jesús hace más de 2000 años, tú eres limpio por fe. A lo mejor no físicamente, a lo mejor todavía tienes debilidades y carácter, te peleas con tu esposo, te peleas con tus hijos y haces cosas acá, mientes de vez en cuando, pero con todo, en el Espíritu, Dios te limpia. Y aquí en el labraco, tú eres bautizado y también esto significa que cada día tú llegas en arrepentimiento, como dijo nuestro hermano Erwin el otro día, en arrepentimiento todos los días antes de entrar al Santísimo. Sin esto, no puedes entrar. Tienes que entrar en una atmósfera de santidad, donde esté el oro, donde esté el Espíritu Santo. Y entonces, si aquí podemos ver también la cruz del Calvario, cómo nos lleva en el camino hacia el altar donde está Dios mismo. Y lo puedes ver cara a cara. Dios no te rechaza. Por eso es que esto es lo maravilloso de Dios. El tabernáculo es un camino, es una vía. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y por cierto, en el templo de Jerusalén, para entonces, cuando estuvo Jesucristo hace más de 2000 años, les dijo a sus discípulos, yo soy el camino. Y saben que en el templo de Jerusalén, que había hace 2000 años, la cortina de afuera, antes de entrar al atrio, se llamaba el camino. Y ellos entendieron, ¡oh! Está hablando del templo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea que nosotros entramos a la presencia de Dios. Hermano amado en el Señor, tienes que entrar adentro. No puedes quedarte afuera, solamente alabando al Señor y gracias, Señor, y a leí mi Biblia y a mi diezmo. Ya vimos el domingo, qué bonito, oramos por mi abuelita, por mi tío. No, hermano en Cristo, es tiempo, estamos en los tiempos finales, que entremos al santo. Porque ahí es donde cambian las cosas, ahí es donde hay poder, ahí es donde las cosas son diferentes, no son conscientes, son más profundas. Mire lo que dice aquí Lucas 3:16. Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, hablando del bautismo en agua por arrepentimiento, que estamos hablando de la cruz del Calvario y el lavaco, que es el lavatorio. Pero viene uno más poderoso que yo. Juan Bautista está hablando de Jesucristo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en espíritu y fuego. O sea que
Ya no es nomás el agua, feliz y contentos, ya somos cristianos, somos aleluyas. Tienes que entrar más adentro. Tienes que ser bautizado, hermano, en el Espíritu y en fuego. Es esencial. El Señor me dijo, diles esto a tu pueblo, diles al pueblo de Dios, tienes que entrar acá. Es este lugar santo donde tú te metes con el Espíritu Santo. Ya sabes que eres creyente, ya sabes que eres limpio por la cruz del Calvario y la sangre de Jesús. Tienes que entrar en comunión con el Espíritu Santo. Ya no es algo de diario, es algo más profundo. Tienes que apartarte. Tienes que entrar al baño, tienes que apartar un lugar donde sea tu casa, donde no estén los niños, tal vez están en la escuela, donde tú vayas a tu carro, hermano Juan, y apagues el carro y pongas alabanza, música de adoración, donde leas tu palabra y le digas, Espíritu Santo, he aquí estoy. Y el Espíritu Santo va a empezar a trabajar en ti. Amén. Vas a tener lo que es lo que estamos mencionando acá, los panes de los panes. Los panes, esto es de los panes, tiene un nombre de, a ver si me acuerdo, hermano pastor, los panes de la, bueno, es como la comunión, tiene un nombre, pero no De recuerdo la exacto. expiación. Bueno, los panes del, tiene otro nombre, hermano, no recuerdo, pero lo voy a sacar después. Comes con el Espíritu Santo, como decía el Salmo 23, pongo la mesa y como con el Señor y tú me llenas y rebosa de tu presencia dentro de mi ser. Entonces, tú estás comiendo con la comunión con el Espíritu Santo, comunión. Entonces, con el Señor Jesucristo es en el atrio, Él ha cumplido su papel, pero acá dentro del santo es el Espíritu de Dios. Y luego, ¿saben qué? Cuando ya tengas tiempo en comunión con el Espíritu Santo a solas, Él te va a usar, así como está acá en esta lámpara. Tú vas a convertirte en un olivo. Un olivo es un árbol que tira aceite y ese aceite prende la lámpara. Cuando el Espíritu Santo te está usando de esta manera, lo que hablas es del Espíritu. Lo que tocas música es del Espíritu. Cuando das una mano en la recepción es del Espíritu, porque tienes esa comunión. Tú inmediatamente llamas, ahorita que estoy sintiendo al Espíritu Santo, el Espíritu Santo, tú le dices, Espíritu Santo, ven, Él viene, porque estás en comunión con Él. En el atrio no funciona eso. Es el primer paso, es el primer paso y muy importante, claro, pero acá en el Espíritu es muy diferente. Tú eres usado para que vayas a predicar, para que vayas a enseñar, para que vayas a evangelizar. Entonces, y aparte está esto que es lo que más me encanta, que es el altar de oro del incienso. Aquí es donde tú intercedes en el Espíritu y en verdad, donde eres usado. Cuando tú te metes un tiempo con el Espíritu Santo, Él viene a ti y tú te derramas y le pides al Padre las cosas que el Espíritu Santo te pide. Si se fijan, ahí hay unos cuernos, ¿verdad? Es unos cuernos que está alrededor de eso. Los cuernos son poder. También en afuera, en el atrio, el altar de bronce tiene cuernos que significan poder. Pero acá en el de oro se quema incienso con aceite y cuando el Espíritu te dice, hermano Juan, hermano Ezequiel, di esto al Padre y tú como un ser humano débil y muy, muy débil, dices lo que el Espíritu dice, el Padre lo agarra. Porque Él no va a agarrar que no sea del Espíritu. Si tú le dices, por favor, sana a mi abuelita, lo que sea, no, es para él. Lo que viene del Espíritu te va a oír y hay cambias naciones, cambias eventos, presidencias, todo, inmigración, eso no tiene que ver. El Espíritu, lo que él diga, se va a hacer, porque el Espíritu te usa como, yo lo he dicho anteriormente, como un sándwich. El Espíritu, un ser humano y Dios Padre en la presencia como lo pueden ver. Entonces, tú como sacerdote, agarras el incienso y vas adentro y te metes a la segunda cortina y llegas a la presencia de Dios. Lo que hemos dicho decimos cada martes cuando oramos con nuestra hermana pastora. Tú conviértete en un sacerdote para Dios. Y entonces entras por la sangre de Cristo Jesús, por el Espíritu Santo usado, y entonces llegas al trono de Dios cara a cara y le dices, Padre, salva, Señor, a los hispanos.
salva al pueblo mexicano, toca, Señor, al pueblo puertorriqueño. ¿Sí me entienden? Toca, Señor, a mi nación de Ecuador, a los ecuatorianos que están acá. Toca, Señor, el Espíritu te da lo que tienes que decir. Tú simplemente eres un ser humano débil y de carne y de hueso delante de Dios. Así como lo hizo el Señor Jesucristo. Él es el modelo nuestro bebé. Entonces aquí ya pueden ver cómo es dentro del santo. Esto ya no es afuera en el atrio. Eso fue la primera parte, pero tú tienes que trabajar. Mientras va pasando el tiempo y acortándose a la venida del Señor Jesucristo, tú tienes que entrar en este lugar, trabajar a ese nivel. Tú tienes que buscar del Espíritu Santo. Tienes que convivir con Él constante, buscarlo. Es más, miren lo que dice aquí este versículo. Hechos 1, 5 y 8, y me estoy pasando un poquito, pero vale la pena. Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros, está hablando a los creyentes, a los que ya creían en Jesús, a los que ya siguieron a Jesús, que son creyentes, son cristianos, dice, seréis bautizados con el Espíritu Santo. Tú eres bautizado en aguas y entras al atrio, pero aquí en el Santo eres bautizado en el Espíritu Santo. Dentro de no muchos días, pero recibiréis poder. Ahí empieza el poder. Cuando el Espíritu Santo ponga en tu corazón, ora por esta hermana que tiene cáncer, se sana. Ora por esta necesidad económica, funciona. Ángeles corren y hacen caso. No le hacen caso al atrio, a la persona que está orando, no en el Espíritu, sino aquel que está a través del Espíritu Santo. Dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos. Entonces seremos testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en Bell, Texas, aquí donde estamos, el último de la tierra. Así que esto ya estamos nosotros entrando en esto del tabernáculo, pero personalizándolo. Nosotros estamos entrando, hermano Juan, hermano Ezequiel, hermana Raquelito, estamos entrando en el tabernáculo celestial. Cada vez que oremos en el Espíritu, tienes que meterte, tienes que descubrir, salir, sacar. Ya no soy más ama de casa, ya no soy hija de tal, ya no soy el fulano de tal, ya no soy el que sufro, yo no soy el veterano, ya no soy el médico. Me quito todo eso, ya no soy pastor, ya no soy nada. Y el Espíritu Santo te viste de un sacerdote y entras a la presencia del Señor. Y entonces las cosas empiezan a suceder. Entonces dice acá, el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Vamos a seguir adelante. Entonces, esto sucede cuando entras al Santísimo. Mira, tú estás ahí orando. Los martes estamos orando, pero tú en el Espíritu, en el hombre interior, te conviertes en un sacerdote. Dice, seréis reyes y sacerdotes. Y el Señor, bueno, mencionamos más atrás, como dice, tenemos acceso al trono celestial cara a cara con Dios. La hermana Sara estará orando en su cuarto por alguna necesidad, pero el Espíritu Santo viene y te hace orar y te conviertes en un sacerdote para Dios y vas a la presencia de Dios mismo. Estás frente, cara a cara al Creador. Dice así Hebreos 10, 14, esto me fascina. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos. ¿Cómo que somos perfectos? Somos perfectos para siempre a los santificados. Pero hermano, yo cometí estos pecados allá en México, allá en Bolivia. Todos son limpios cuando tú crees y después entras al Santo a través del Espíritu Santo. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Él te dice, eres limpio. Entra, hermano Juan. Entra adentro, hermano Horacio. Entra, hermana Erika. Tienen que entrar adentro. Ahí es donde hay el poder. Ahí donde hay cambio. Hermana Zaira, hermana Raquelito, dice el Espíritu Santo, entra, no puedes quedarte así. Tienes que buscar tiempo con el Señor, con el Espíritu Santo, porque después de haberlo dicho, dice, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones. Te va a decir, hermano Juan, y es tiempo que dejes de trabajar, te voy a llevar a tal lugar. Te va a decir así, hermana Zaira, te voy a mover a otro estado. Hermano Ezequiel, te va a tocar hacer esto, otra cosa. Hermano, no sé quién está acá, pero te va a guiar, te toca casarte, te va a guiar a esta otra cosa. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar,
al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto no es para mañana, pasado o al próximo año, este es para ahora. Estamos en los últimos tiempos, hermano. Jesucristo regresa a la tierra muy pronto y quiere que tú y yo entremos al santo, si queremos ser usados en los últimos tiempos. De que vamos a ser salvos todos. Todo aquel que cree en Jesús es limpio por la sangre de Jesús, pero si quieres ser usado en los últimos tiempos, tienes que entrar al santo y al santísimo. De igual manera, cuando tú enseñas, cuando tú predicas, cuando tú das la alabanza, cuando tú haces cualquier parte en el ministerio, ayudas, lo que sea, tú estás en el atrio, perdón, tú estás en el tabernáculo celestial. Estás ayudando a la gente a entrar. Tú estás ayudando a la gente que se meta al santo y al santísimo. Tú en lo físico estás, como hombre exterior, estás comiendo, estás saliendo, estás hablando, estás haciendo todo eso, pero como hombre interior estás dentro del tabernáculo. Casi Man. ya terminando, vamos a terminar con esto, dice Lucas 11, porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama, esto prácticamente responde a la pregunta de cómo puedo entrar al santo y al santísimo. Dice, se le abrirá. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Man. Tienes que añorar, hermano. Tienes que añorar, hermano, el estar con Él. Yo cuando supe de esto, años atrás, eso es lo que hice. Dejé el pastoral, honestamente. Esto fue lo mío. Y dejé todas mis cosas posibles y entré en el Espíritu y empecé a buscarlo, Señor. Espíritu Santo, hazme conocerte mejor. Espíritu Santo, quiero que me uses. Espíritu Santo, noche tras noche en el trabajo donde estaba, he estado buscando al Señor. Entonces, tenemos que entrar a este tabernáculo. Déjenme ver un poquito. Tenemos que entrar a este lugar que se llama el tabernáculo, que es dominio del Espíritu Santo. Ya vamos a terminar con esto. Así que prácticamente es el mensaje que tenía del Señor para cada uno de nosotros los creyentes y aquellos que vayan a escuchar esta grabación en un futuro. Yo les motivo, les animo a que busquen al Espíritu Santo, porque ese Man. es el aceite, es el tiempo del Espíritu Santo. El atrio se ha cumplido, la sangre de Jesús te ha limpiado. El Señor Jesús ha hecho el papel de Salvador, Redentor, pero dice, él es necesario que Él se vaya, si no el Consolador no vendría. Y ese fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a guiarte más adentro, a prepararte en las cosas que van a venir, hermano. El Espíritu Santo nos va a guiar. Tienes que hacer esto, tienes que buscar ese trabajo, te va a guiar en todo. Cuando vengan catástrofes, cuando vengan calamidades, te va a decir, muévete acá, no vayas a este lugar, ve a este lugar, habla con esta persona, dile esto. Te va a guiar paso a paso. Tienes que entrar en eso. No es en lo natural, es en éxtasis, en el espíritu, lo que llama en inglés se llama estar en trance. Así que hermano, pues eso ha sido lo que Dios puso en mi corazón y quisiera que oremos, hermanos, nos queda no mucho tiempo y vamos a orar y quisiera que en este momento con lo que acabo de decir, hermanos, se preparen en el espíritu, voy a quitar la grabación